Estamos en este momento en contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Él es analista político en este espacio también de Grupo Fórmula. Luis Carlos, muchos saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sé que andas fuera del país, andas en contacto con gente interesada en saber qué pasa, me refiero a niveles financieros importantes, qué pasa con México, qué pasa con la elección, qué va a pasar si gana López Obrador o qué va a pasar si no gana José Antonio Meade o Ricardo Anaya. ¿Cómo nos están viendo desde allá? Tú tienes el pulso en este momento. Sí, Pepe, en los últimos días he estado en Nueva York y en Boston teniendo reuniones con muchos fondos de inversión, bancos y empresas y empresarios que están muy atentos a lo que está pasando en México. Claramente en este momento, de entre los mercados emergentes, México es la prioridad por la cercanía de la elección y por la posibilidad de que gane López Obrador, lo cual se percibe como un cambio significativo en la ruta de desarrollo del país. Y en este momento, sobre todo los mercados financieros, los que tienen muchas posiciones de dinero en bonos mexicanos, quieren saber cuáles son los riesgos en caso de que López Obrador sea el triunfador. Te diría que prácticamente todos ya lo asumen casi como un hecho, salvo que algo extraordinario ocurriera. Y entonces están queriendo saber quién será su equipo económico, qué pasará el día 2 de julio, cómo procederá la transición, si realmente López Obrador es o no un riesgo para las inversiones, y esas son las preocupaciones. Ellos consideran en general que sus asesores económicos han tratado y han hecho un esfuerzo importante en los últimos meses de dar tranquilidad, pero en ocasiones preguntan si ese discurso de sus asesores económicos es realmente la manera de cómo piensa López Obrador, y hay una incertidumbre en eso, si sus asesores económicos realmente son la voz de López Obrador o son una racionalización de lo que en ocasiones ha dicho López Obrador. Muchos de estos fondos de inversión han visto historias en América Latina en los últimos 20 años, donde presidentes con un corte populista, con una promesa de cambio, con una promesa de reivindicación social llegan, inician su gobierno de manera moderada, como parece ser sería el caso de López Obrador, y con el paso del tiempo, en algún momento, sus promesas de gasto social no cuadran con la matemática financiera, con la matemática presupuestaria, no hay dinero de dónde obtener los fondos prometidos, y entonces se desatan los déficits, se desatan los problemas de recaudación, se desatan los desbalances fiscales, y ellos están preocupados si ese momento podría ocurrir en algún momento en los próximos años. Esa es, digamos, una preocupación, la preocupación fiscal. La segunda preocupación, te diría, Pepe, tiene que ver con el tema de la reforma energética. ¿La va a echar para atrás, o la va a respetar, o la va a reducir en su ritmo de implementación? ¿Qué va a pasar con el sector de exploración de pozos petroleros? ¿Qué va a pasar con el sector de las gasolinas? ¿Va a construir o no refinerías? Es una pregunta que se hace una y otra vez. ¿Realmente quiere hacer refinerías cuando eso no tiene sentido económico? Y en general esta te diría que es la pregunta. Y la tercera es más sobre el estilo. ¿Se buscará reelegir? ¿Realmente repetirá lo que han hecho otros presidentes latinoamericanos en los últimos 15 o 20 años? Y te diría un poco qué es eso. Y la otra pregunta final, y que creo que esa es una pregunta muy relevante no solo para los mercados financieros, sino para todos los mexicanos, es: ¿contará con la mayoría en las cámaras legislativas para gobernar? Y si cuenta con la mayoría, ¿eso será algo bueno o será algo malo? ¿Será un presidente sin los contrapesos y por lo tanto propenso al abuso o a la no negociación? Y esta es una pregunta que se está haciendo mucho en Nueva York y en Boston y en todos los circuitos financieros sobre qué puede significar eso, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto 2019, por ejemplo, para seguir adelante o no seguir adelante con algunas reformas estructurales, etcétera, etcétera, Pepe. Pues ahora sí te hiciste una buena acción de reporteril. Hoy nos traes un reporte puntual de cómo estás tentando la temperatura de los mercados financieros, de los hombres de dinero que están viendo con lupa lo que puede llegar a ocurrir en México, claro, en afán de cuidar sus propios intereses. Así es, Pepe, y yo te diría que lo que percibo es que los mercados financieros van a pagar por ver, pago por evento, es decir, van a ser cautelosos,
no va a haber una corrida contra el peso en caso de que gane López Obrador, reitero, lo cual buena parte de los actores económicos ya dan por un hecho, ya está descontado el triunfo de López Obrador, de tal forma que van a ir viendo. Para ellos será muy importante cuál será el discurso de López Obrador si gana la noche de la elección, y digo si gana, porque si gana es probable que sea por un margen suficiente como para que pueda salir a decir gracias, gané. Si eso ocurriese y López Obrador pudiera salir la misma noche a decir gracias, ¿cuál será su discurso? ¿Será uno de reconciliación? ¿Será uno de polarización? Yo creo que será de reconciliación, obviamente. Mandará el lunes por la mañana a su equipo económico un mensaje de tranquilidad. ¿Cuál será este? ¿Cuál será el nombramiento de su equipo económico? Por cierto, hace 2 o 3 días, estando en Nueva York, en Bloomberg salió una nota donde decían que Guillermo Ortiz sonaba como el probable futuro secretario de Hacienda. En una reunión que estaba en ese momento lo leyeron varios y les dio una enorme tranquilidad. A la mañana siguiente lo desmintieron y entonces se quedaron un poco escépticos. Pero bueno, esto es en lo que están, Pepe, esa es la tónica. Y por cierto, un último tema que sí es reiterativo. ¿Qué va a pasar con NAFTA? ¿Qué va a pasar durante el periodo de transición? ¿Va López Obrador a exigir que se detenga cualquier intento de renegociación hasta que él tome posesión, o le conviene a López Obrador que Peña Nieto lo concluya? Porque en una ocasión López Obrador dijo, ya no quiero que siga negociando, eso me toca a mí. Pero en los últimos 2 o 3 días ha dicho que él va a apoyar al presidente Peña Nieto en el proceso de renegociación. ¿Qué es realmente lo que piensa López Obrador? Creo que una gran preocupación es el López Obrador del mitin político y el López Obrador de la política pública, y no se sabe bien dónde está. No se sabe bien si su vaguedad en sus posiciones políticas responde a una estrategia de ser huidizo para no comprometerse, o si responde a la ignorancia en muchos temas que podría tener, o simplemente que ha estado en campaña 12 años y nunca se ha sentado seriamente a pensar qué quiere hacer en temas específicos. El tema de NAFTA, por supuesto, es un tema fundamental y muchos preguntan, ¿se llevará bien con Trump o será una posición exclusiva? Alguien, por cierto, me dijo, mira, los dos son muy parecidos, así que a lo mejor acaban siendo grandes amigos. Pues te agradecemos mucho, Luis Carlos Ugalde, el comentario en esta ocasión vía telefónica desde el extranjero, para que pues vayamos tentando la temperatura pues de lo que está por venir ya inminente. Gracias. Gracias, buenas tardes, Pepe. Que te vaya bien, muy buenas tardes.